Aquí en la mesa con Juan Zavala, Arturo Ávila, Federico Doring. A ver, Federico, veo que traes... Sí, es que me faltó lo peor. Más. Nos echamos Ajá. lo bueno, que es pensible Morena, lo malo, el país sin medicina, sin crecimiento. Pasamos a lo peor. A ver, aquí está el crecimiento con los desaparecidos con Claudia Sheinbaum, histórico. Dato. Y la manipulación de las cifras, que yo traje la tabla, ¿te acuerdas de cómo las manipulaban Super Batman, Harfuch y Ernestina Godoy? Y le dejé toda la información a Jasso para que viera las fuentes. Ahí está. A ver. No, yo no soy Arturo Ávila para que venga aquí a manipular las encuestas de Aldo Campuzano. O sea, es el maquillaje de las cifras de intercambiar el homicidio doloso por muerte violenta. A ver, ¿me dejas pelotearlo? Arturo, es dato. Abajo los homicidios, arriba las desapariciones. Vela el tamaño de la gráfica. ¿Cómo se explica Yo esta diferencia? yo te doy la información, ¿no? Primero, que en el pasado no funcionaban las comisiones estatales de búsqueda, los reportes de desaparecidos no existían. Porque, fíjate, ¿cómo podemos hablar de la cifra negra de desaparecidos que hubo en Ciudad Juárez cuando estuvo el terrible hecho de las fallecidas de Juárez, Las muertes de Juárez, que no se reflejan en los datos que están ahí? Es clarísimo que no están. En la medida en la que se fue perfeccionando la Comisión Nacional de Búsquedas, que se generaron nuevos mecanismos, empezó a haber sin duda mejores reportes. O sea, en este gobierno particularmente. Sí, particularmente en este gobierno. El disparo de cifras es este gobierno. Sí, sin duda. En este, o sea, el pasado nada. Y además, la Secretaría de Gobernación del pasado con las no hizo nada. Qué bueno que ya lo reconociste. con las modificaciones que haremos a la propia ley, Bueno. y con lo que vamos a implementar como políticas públicas, probablemente tengamos datos mucho más certeros, lo cual es deseable también, ¿no? Entonces, me parece que hay un debate ahí en donde primero tenemos que tener mucho respeto, porque lo que dice el PAN, o lo que asume el PAN, es que el desaparecido es un homicidio, y eso me parece grave, por respeto a las madres buscadoras, por respeto a quien está allá afuera. ¿sí? Y segundo lugar, que no te puedo dejar mentir además, Federico, porque estuvo en la Junta de Coordinación Política donde Omar García Harfuch nos dijo: falta mucha actualización de las fiscalías estatales. Entonces la cifra es una cifra que no es correcta, pero es muy sensible decirlo porque se está hablando de desaparecidos, evidentemente. A ver, O sea, ¿todos los desaparecidos son muertos o cuáles hay? No, y no es el dicho del PAN. A ti te lo dijo alguien a quien pues la mente de Arturo es tan débil que no ha captado el mensaje. Te lo dijo Ernesto Portillo. Él te dijo aquí, el problema de la metodología y de la reserva que planteó el PAN y que no aceptaron estos delincuentes para tener única metodología supervisada por ciudadanos, como propuso Ernesto Portillo, el gran investigador de la Universidad Iberoamericana, no el PAN, es confiabilidad. Y él te dijo, el problema es que no sabemos si el muerto se vuelve digamos, trata de órganos, si se vuelve descuartizado, si se vuelve que los queman con el ácido. Dijo, no sabemos, no hay trazabilidad de un desaparecido y no sabemos cuántos mutan hacia homicidios. Son palabras de él. El problema con la cifra es cómo lo manipulan. Por eso te ponía yo ese día el ejemplo que se lo volví a decir a Harfuch en la Jupopo y no pudo decir ni... ¿Qué le dijiste? Cuando te puse yo aquí la tablita, ¿te acuerdas de que para que el delito de alto impacto de robo en transporte público no estuviera en los picos, lo registraran, ¿te acuerdas que te conté como robo en el mercado o robo en el parque? Entonces, si te asaltan, ya no es de alto impacto. Y te ponía yo el ejemplo de los celulares, que en el 2023 se atrevieron estos delincuentes a decir, ¿te acuerdas que no se habían robado un solo celular en la Ciudad de México? Se lo dije en su cara, Harfuch. Él tuvo la tabla y no supo qué decir. Por eso le dejé a Jasso, mi fuente, que era Pepe Merino, para que no digan que soy Arturo manipulando las encuestas de Aldo Campuzano. Hay una enorme diferencia entre lo que yo traigo a la mesa y cómo nos viene a sorprender Arturo aquí con sus grandezas y mentiras. A ver, Juan. Mira, yo nada más sobre otro tema, me dio mucho gusto que ahorita que hablé de lo malo que no se haya aprobado, y perdón que vuelva al tema de las... Pero no llegamos a lo peor, espérate. Sigue siendo un tema... pues el tema de las 40 horas es que esa reforma sí le cambiaría la vida o le puede cambiar la vida a millones de trabajadores en México. Yo sé lo que tú dijiste y estoy de acuerdo contigo en que falta muchísima inspección a los centros de trabajo, como va a pasar, que ya es ley, ahora sí, obligatoria, los jefes a la ley silla. Hacen lo que quieren. Estoy de acuerdo, pero eso ¿cómo cambiaría? Con un Estado fuerte, con un gobierno fuerte. Y por ejemplo, la Secretaría del Trabajo tuvo una reducción en el presupuesto este año. Entonces tenemos que verificar la ley silla, tendríamos que tener a más inspectores laborales yendo a los centros de trabajo a verificar
su momento el cumplimiento de las 40 horas y tiene reducción de presupuesto. ¿Qué pasó con la Conagua? Le dan más facultades de verificación, de inspección, de concesiones de agua y tiene reducción de presupuesto. En el dictamen de la Ley General de Salud de la semana pasada, que ya también se aprobó en el Senado, la de los vapeadores, también le dan más facultades a la COFEPRIS, por ejemplo, en materia de telemedicina. Tiene 20% de reducción en el presupuesto. O sea, también una de las cosas muy negativas es el gobierno cada vez tiene menos capacidad. Yo estoy de acuerdo contigo, las 40 horas no van a ser una realidad porque lo aprobemos en la ley y en la Constitución. Como la ley sigue, no tiene que ser una realidad cuando el gobierno se asegure que esas leyes se cumplen. Pero si esas mismas autoridades tienen menos personal, menos recursos, menos capacidad, ¿cómo lo vamos a lograr? Supervisando a todo el mundo, somos adultos. Supuestamente somos adultos. Si se pone el ejemplo, digamos, en 2026 se castiga a Dan Augusto López por corrupción, por la barredora, por el ganado, por la herencia, por tal y cual. Ese es un mensaje para los demás. De acuerdo. ¿No? El problema es que no se castiga a nadie. Pero si hubiera un castigo, por ejemplo, en el caso de la ley Silla, castigos ejemplares, digo, no draconianos, pero castigos ejemplares de cumple con eso, lo empezarían a hacer. Pero si no hay ningún castigo, si no hay ninguna sanción, va a seguir pasando lo que tú dices. Arturo. Lo peor del... Qué bueno que no hable de las 40 horas. Qué bueno que vengan con esa pero las 40 horas les van a votar a favor con un día de descanso. Eso es lo que va a hacer Morena. Correcto, eso lo peor es esta oposición. Es lo peor que tuvimos en 2025, ¿no? Fíjate, empezando por Alito Moreno, ¿no? Estos espacios en el Senado de la República convirtiendo un circo la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Noroña. Y no lo pueden negar, ¿no? Noroña. El PAN. Noroña, se lleva las palmas. Lili Telles solicitando la intervención del gobierno de Estados Unidos en nuestro país. Entreguistas. Sacaron la esencia y el ADN que tienen de entreguistas, ¿no? Por supuesto, los montajes de su cuadro más importante, al que están impulsando, Alessandra Rojo de la Vega, ¿no? Que fue clarísimo, que preparó un montaje para acusarme a mí, ¿no? De una supuesta amenaza de muerte, de la que después tuvo que decir, no es cierto, me equivoqué, pero nunca bajó el tuit en donde cometió el error. Es decir, el daño se generó. La acusación sigue ahí en el tuit. La acusación sigue en su X, ¿no? Entonces, yo le propuse en un tuit también, la disculpa aceptada, pero lo correcto sería, oye, si dije una mentira, si estuve a favor de un montaje, ¿no? Pues lo voy a bajar. Imagínate que todos hicieran eso. Y por último. Empezando las redes. Y por último, ¿no? La mal llamada Marcha de la Generación Z, que no resultó más que un evento de propaganda del Partido Acción Nacional, que hoy sabemos que le pagaron 2 millones de pesos a la partidista, al que nunca había recibido un centavo, joven de 27 años, Edson Saúl Álvarez, que cobraba 175,000 pesos y que además lo hacía de forma ilegal. ¿Por qué lo hacía de forma ilegal? Porque con los dichos que tiene, ¿no? La presidenta del PAN de la Ciudad de México dice que por ahí sacaban para pagar más cosas. No me imagino qué hacen con ese partido. Y lo peor del caso, y aquí hago un llamado muy fuerte a la unidad de fiscalización del INE, porque el otro día en un debate me dijo ella muy segura, tenemos los votos, no va a pasar. Fíjate, tenemos los votos. O sea, vamos a usar políticamente nuestros votos para que un acto de corrupción no pase. Un llamado, esto no se va a acabar. Vamos a perseguirlos porque eso es un acto de corrupción deliberado. Oye, ayer estuvo el diputado independiente del sombrero aquí, Carlos Bautista Tafoya, molesto. No sé si lo pudiste escuchar o tal, te lo comparto, diciendo, a ver, esa marcha el 15 de noviembre, pues no, a nosotros no nos trajo el PAN, no nos trajo el PRI, nos trajo la indignación del asesinato de Carlos. Sí. De acuerdo, a ver, lo que yo siempre he dicho es, genuinamente hay gente que se subió, y eso hay que respetarlo, pero que hubo una activación. Al revés, ¿no? Pero que hubo, malignamente otros se subieron. Hubo una activación, una amplificación digital, hubo actores de la derecha internacional, Javier Neglé, Medoni, estuvo subido el PAN, por supuesto, y ellos se repartieron las cosas. El PRI decidió contratar a la gente que participó en los actos de violencia, al llamado bloque negro. El PAN se encargó de contratar a los personajes que eran supuestos voceros, a partidistas que después nos dimos cuenta que todos formaban parte de Acción Nacional. Y también Movimiento Ciudadano tuvo algunos simpatizantes de las redes sociales que estuvieron haciendo alguna labor específica. No, a ver. Ahí está. No, a ver, ahí está. Lo dejo sobre la mesa. Bueno, por eso yo repito, ¿no? ¿Qué vimos? Vimos 17,000 personas contra
600,000 personas en la marcha de apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum. Creo que es muy claro la diferencia entre ustedes y nosotros. A ver, Federico. No, la diferencia sí es abismal, es lo único inteligente que has dicho en todo este año en este espacio. Pero a ver, mira, es claro en la marcha. ¿Cómo se llama este muchacho al que has entrevistado que quieren criminalizar en Michoacán? Raúl Mesa. A Raúl Mesa. ¿Y cuál es su enorme tragedia? Que levantó la voz, que las periciales demuestran que él no tiene en las manos ninguna... No, pero además hay videos de tortura. Sí, bueno, pero y de las escoltas del gobernador. Pero él, la fiscalía, no le ha podido porque tuvo nada que ver con los daños al inmueble, porque en las pruebas periciales sus manos no tenían restos de absolutamente nada. Y la gran tragedia, ¿cuál es? Que levantó la voz y que es lo que dijo su mamá, que no tienen el dinero para arreglar en reparación del daño el delito que le están fabricando. Esa es la basura que son sabotaje, ellos. ni más ni menos. Entonces, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Pues que ellos criminalizan. También en Jalisco. Sí, pero es que... Pero a ver, yo lo que digo es, que se está criminalizando, se está criminalizando al mensajero y no se está resolviendo el tema de fondo. Yo me quedo con lo peor. A ver, lo peor es Adán Augusto y la barredora, que perdieron el amparo, porque todo lo que en la deportación, que fue gracias a ti, porque si tú no le hubieras preguntado a la autoridad paraguaya que cómo es que estaba ahí de colado, que hubiera estado ahí en 60 días construyendo su acuerdo para no pisar la cárcel. Gracias a ti lo tuvieron que deportar rápido y no tenía la orden de aprehensión. El inútil de Gertz no consiguió la orden de aprehensión hasta el 18 de septiembre. Y la escala de Cartagena. ¿Cuándo es la audiencia de los delitos del fuero común? Ajá. El 23 de diciembre. Vamos a saber el 23 de diciembre cuántos años de cárcel. Si le aplican la ley son 158. Vamos a ver con qué trastadas salen. Vamos a regresar ahora. Aquí seguimos con lo peor, claro.